Lo que vamos a hacer en este día, en este domingo, vamos a empezar con la lectura del Apocalipsis, ¿ok? Obviamente no lo vamos a alcanzar a leer todo. Vamos a ver nada más los primeros 3 capítulos y así vamos a continuar. Vamos a ir viendo qué dice el Apocalipsis. Muchas veces podemos pensar o sentir que es complicado, que es difícil de entender, pero vamos a ir viendo que es bastante simple, es sencillo, sí se entiende, ¿va? De hecho, deseo es el deseo de mi corazón de que en esta mañana todos comprendamos bien lo que veamos hoy y así cada domingo, que no queden dudas. De todas maneras, si hubiera alguna duda o pregunta, favor de preguntarme al final, ¿va? Al final del servicio estaré contestando sus preguntas. Ahora, esta primera parte, y de hecho lo vimos el año pasado, que estuvimos viendo este tema del Apocalipsis también, pero yo confío en que Dios tiene un mensaje para todos nosotros hoy. De hecho, siempre que abrimos la Biblia hay cosas nuevas que vemos. Pero el mensaje del día de hoy, que se enfoca en los primeros 3 capítulos, habla del mensaje para las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿ok? Las vamos a ir viendo, vamos a ir explicando, pero vamos leyendo. Ustedes si tienen sus Biblias, yo los invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1. Si no la tienen, no la traen o por cualquier razón, aquí aparecen las diapositivas. Entonces yo voy a irle dando lectura y es Apocalipsis capítulo 1 y ahorita es versículos del 1 al 3. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Fíjense, cuando empezamos y abrimos el Apocalipsis y leemos esto, lo primero que leemos es que nosotros podemos ser bienaventurados, porque dice ahí en el versículo 3, bienaventurado el que lee. Y bueno, tal vez no podemos leer, pero dice, y los que oyen, ya sea que leamos o que oigamos, pero que estemos oyendo las palabras de esta profecía, y dice, y guardan las cosas que están escritas en ella. ¿Eso a qué se refiere? Que nosotros leemos, oímos, pero que no es así como que nos entró por un oído y se salió por el otro, sino que lo retenemos, lo guardamos, lo tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Y dice, ¿por qué? Porque el tiempo está cerca, ¿ok? ¿El tiempo de qué? Exactamente, ¿ok? ¿Acaso el Apocalipsis dice, el tiempo está cerca del fin del mundo? No dice eso, no dice así, el fin del mundo ni nada. De hecho, a mí me llama mucho la atención que el versículo 1, cuando empezamos a leer, dice, es la revelación de Jesucristo. Y de hecho, si vamos viendo los diferentes sucesos que van aconteciendo en el libro de Apocalipsis, vamos viendo que va así como, no sé si la palabra es así como creciendo, así va creciendo, como hasta el punto, hasta que se revela Jesucristo, que es lo que vamos a ver. Y ese es como que el punto máximo de aquí del Apocalipsis. Entonces, ahora, esto, ¿quién escribe? ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? Está escribiendo Juan, ¿ok? El apóstol Juan, el que es el discípulo amado. Entonces, él está escribiendo, ¿ok? Entonces, no nada más de lo que le dicen, sino también de lo que él vio, ¿ok? Él vio todo esto y de hecho nos va a ir haciendo la narración. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, ¿ok? Entonces está escribiendo él, que él es el que escribe. Y le habla a esas 7 iglesias que están ahí en Asia, ¿ok? Ahora, nada más para tener un poquito de contexto. Esto no fue escrito ayer, ¿ok? Esto fue escrito por ahí más o menos alrededor del año 90, ¿ok? Después de Cristo. Entonces, se le escribe a 7 iglesias distintas, ¿ok? Yo considero que eran iglesias en aquel tiempo, dentro de su contexto, iglesias ya bien fundadas, iglesias que funcionaban como tal, y como iglesias quiero hacer énfasis no en un templo, no en una catedral, sino a un grupo de creyentes, ¿ok? De creyentes en Cristo. Y había 7 iglesias a las que se les dirige esta carta y dice que están en Asia. Dice, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono,
En Isaías menciona quiénes son esos 7 espíritus, que son espíritus de sabiduría, etcétera, etcétera. Y luego dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de muchos pecados con su sangre, de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, este mensaje es de parte del Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. Ok, de hecho ahí nos da la explicación de todo eso, de todas estas cosas que Él nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, porque Él vino aquí a esta tierra, Él se entregó por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no tuviéramos que ir al lago de fuego, para que nosotros no tuviéramos que ir a la condenación, al infierno, nada de eso. Dios quiere estar con nosotros. Él vino, derramó su sangre en la cruz. Es su obra y Él lo ha hecho, ¿ok? Entonces, esto es la introducción, ¿ok? Y se le escriben a estas 7 iglesias y se les da un saludo. Vamos a ver qué sigue. Dice, yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. O sea, ¿qué hacía? Es más, ¿dónde estaba Juan? ¿Qué dice? En Patmos, que es una isla, ¿ok? ¿Y qué estaba haciendo Juan en la isla de Patmos? Ok, dice que está ahí por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Entonces, vamos a entender que Juan predicaba, Juan compartía, Juan evangelizaba y pues había sido llevado para allá. Y tal vez estaba como exiliado, tal vez estaba como pues dejado ahí, pero él estuviera donde estuviera, él estaba compartiendo, él estaba sirviendo a Dios. Dice en el 10, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y nos dice cuáles son esas 7 iglesias del Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, este mensaje del Apocalipsis y este mensaje a estas iglesias fue escrito originalmente a esas iglesias, pero es un mensaje que es para nosotros, como vamos a ver más adelante, porque dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. ¿Ok? Entonces, estas iglesias, Éfeso, ¿le suena a la iglesia de Éfeso de alguna manera? ¿Quién estuvo en Éfeso? Pablo, exactamente. ¿Ok? Entonces, Timoteo también. De hecho, si no me equivoco, Timoteo incluso se quedó ahí como líder guiando a la iglesia. Entonces, estas iglesias habían tenido o habían sido fundadas por estos hombres misioneros que habían estado llevando la palabra de Dios. Entonces, no se habían quedado en Israel, en Jerusalén. De hecho, ninguna de estas iglesias está en Jerusalén. ¿Ok? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me hubiera traído un mapa para mostrarles dónde es eso, pero básicamente viene siendo donde hoy en día es Turquía, ¿ok? Más o menos lo que hoy en día es Turquía. Entonces, si ubicamos bien dónde está Israel, si nosotros vamos al mapa, está Israel, y si subimos y nos vamos a la izquierda, para allá está Turquía, ¿ok? Entonces, parece que el evangelio ya había llegado para esas secciones, para esa parte, y ya había iglesias bien establecidas ahí. Vamos a ver qué es este mensaje que se les da a estas 7 iglesias, y le podemos dar al que sigue. Dice en Apocalipsis 1, del 12 al 18, dice, entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como de ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero
y el último, y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Con quién está hablando Juan aquí en este punto? Con Jesucristo, ¿ok? Ahora, ahí hay algunas cosas que podríamos no entender y que nos podría quedar como medio confuso. Que vemos que Jesús está en medio de los candelabros y que además Jesús tiene 7 estrellas. ¿Y qué significan esas cosas? Todo eso se responde a continuación, ¿ok? Pero vemos aquí que es Jesucristo quien está hablando con Juan y quien está mostrando las cosas. Dice, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Juan está viendo a Jesucristo, ¿ok? Y obviamente él cayó como muerto, o sea, impresionado. Entonces, él cae así como muerto, impresionado, pero Jesús le dice, no temas, todo está bien. Sin embargo, le dice, escribe lo que has visto y las que son, y fíjense, importante, y las que han de suceder después de estas. Y eso es bien importante, porque los primeros 3 capítulos es un mensaje que se le da muy en específico y muy particular a las 7 iglesias. Y a partir del capítulo 4 es un mensaje que se da no para una iglesia en particular, sino para el mundo entero completamente. ¿Ok? Ahora, ahí se explica qué es lo que significan esos candelabros que Juan vio ahí con Jesús, qué significan esas 7 estrellas. Lo dice, claro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Es como si él estuviera viendo una representación, algo simbólico de lo que es. Él ve 7 candelabros, pero ¿qué es eso? ¿Qué representan? Son 7 iglesias. Él ve 7 estrellas, pero ¿qué son esas 7 estrellas? Son 7 ángeles, ¿ok? De las iglesias, precisamente. Entonces, hasta aquí no deberíamos de tener como que mayor duda. Creo que se puede ir entendiendo lo que vamos leyendo. Pero vamos leyendo lo que es el mensaje para cada una. Y puse estas diapositivas de esta manera, porque quisiera que cuando leamos la Biblia viéramos que hay un patrón que se repite en el mensaje a cada una de las iglesias. ¿Qué es el patrón que se repite con el mensaje a cada una de las iglesias? Que al principio hasta arriba dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. O sea, lo primero que vamos a ver es como una introducción, una descripción de aquel que está dando el mensaje. Luego en amarillo, subrayé en amarillo, lo que es el mensaje específico para esa iglesia. Y hasta abajo viene un comentario, por así decirlo, porque dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y fíjense, dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Si le podemos adelantar a la siguiente diapositiva, ese es el otro mensaje para la iglesia de Esmirna. Y viene igual, si se fijan. Introducción, mensaje y comentario al final. Si le damos a la que sigue, igual. Y la que sigue, igual. Si se fijan, es lo mismo. Entonces, cuando leemos el Apocalipsis, hay que notar estas cosas de cómo está escrito, para igual que eso nos sirva para tener mayor entendimiento y no caer en confusiones. Vamos con el primer mensaje, que era la de Éfeso. El mensaje que está en amarillo dice así: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Ok? Ese es el mensaje que se le da a qué iglesia. Éfeso. ¿Ok? Ahora, este mensaje, ¿a quién se le manda? A la iglesia de Éfeso, pero muy en específico dice al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Ok? Entonces,
El ángel podría ser eso como una duda que nosotros pudiéramos tener. O sea, ¿qué significa eso? O sea, ¿por qué son un ángel en cada iglesia, etcétera? Hay muchos pensamientos de los diferentes teólogos acerca de qué puede significar esto, que es un ángel. Algunos han escrito y han puesto, es que ángel quiere decir pastor, entonces la Biblia se refiere a los pastores como ángeles. Ahora, yo tengo dos pensamientos con respecto a eso. No creo que se refiera al pastor de la iglesia como tal, porque para empezar, yo soy pastor de la iglesia y yo no soy ningún ángel. Yo no soy celestial, yo no soy especial, yo soy un hombre, un ser humano común y corriente. ¿Ok? Entonces, no creo que se refiera a que ese ángel sea el pastor de la iglesia. Y aparte, la representación y el simbolismo de ese ángel, ¿se acuerdan qué era? Estrella, exactamente. Y siempre en la Biblia se ha relacionado las estrellas con los ángeles. O sea, no es el único pasaje. Entonces, en base a esas dos observaciones que veo y hago, yo concluiría que realmente se refiere a que hay un ángel que está tal vez ahí cuidando o protegiendo, tal vez. Pero eso ya es una interpretación mía y no quiero decir cosas que más de lo que dice ahí. Simplemente, ¿qué es lo que dice ahí? Que se le escribió al ángel de la iglesia en Éfeso. Eso es lo que dice. ¿Ok? Y viene este mensaje. Ahora imagínense que ustedes son esas personas en Éfeso que reciben este mensaje. Para empezar, no es un mensaje muy largo, o sea, no es una carta que sea como de 18 hojas. No son 18 hojas, es un mensaje bien concreto. Y no se va a los detalles, o sea, no dice particularidades de por qué, esto y lo otro, sino que habla de la situación que tiene esa iglesia. Y tiene cosas buenas y cosas malas, ¿cierto? Ok, de hecho la parte de arriba son las cosas que podremos considerar como buenas, ¿ok? Que tiene perseverancia, ha sufrido por su nombre y no ha desmayado, o sea, ha continuado, ¿ok? El problema con esta iglesia, ¿cuál es? Dejó su primer amor, exactamente. ¿Y a qué lo llama Jesús a esta iglesia? ¿A qué los llama? Arrepentirse. Fíjense, ya ven que abajito dice, el que tiene oído, oigan lo que el Espíritu dice en las iglesias. ¿Nosotros tenemos oído? Entonces, este mensaje fue un mensaje enviado a la iglesia de Éfeso. Nosotros no somos la iglesia de Éfeso, pero sí se nos dice que pongamos atención a lo que se les dice a ellos. Entonces, a esta iglesia, a pesar de que ha perseverado, ha sufrido, no ha desmayado y todo, ya olvidó su primer amor. ¿Quién era su primer amor? Jesucristo, el Señor. Entonces, simplemente, a lo mejor es una iglesia que funciona, que hace sus actividades, que se mantiene, a lo mejor que ha tenido luchas, pero hoy va funcionando, pero han caído más en un aspecto de religiosidad tal vez, que hacen las cosas por cumplir, no buscan a Dios, simplemente dicen, pues yo ya vine a la iglesia y ya cumplí porque pues ya vine, ya estoy bien para la semana. Entonces es como, vamos a hacer las cosas nomás por cumplir obligaciones. Ahí Jesús los está llamando a que se arrepientan. Eso es algo bien interesante, porque nosotros podremos pensar, los cristianos, la iglesia, ¿por qué se tiene que arrepentir? No, somos cristianos, nosotros no tenemos que arrepentirnos de nada. Si nosotros alguna vez llegáramos a pensar eso, nosotros debemos de leer esta parte de la Escritura y ver, nosotros como cristianos también tenemos que arrepentirnos de las cosas que hacemos mal. Y si el Señor nos muestra que hemos estado haciendo mal, corregirlo. Y no nada más quedarnos en la primera parte, porque estoy seguro que todos nosotros tenemos cosas buenas en nuestras vidas. Pero no escudarnos de que, bueno, sí, hice esto mal, pero hago esto y lo otro. No es así como que pues para ver qué tienes más, si obras buenas o obras malas, ¿no? Lo que está mal en tu vida tienes que corregirlo. Y aquí esta iglesia era llamada a que se arrepintiera porque se había olvidado del Señor. Hacían las cosas simplemente para funcionar y ya, eso es todo. Ahora, el mensaje al final dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Eso se relaciona a Génesis, no sé si recuerdan, que en el jardín del Edén había 2 árboles, ¿se acuerdan? Sí. El primer árbol, ¿de qué era? El conocimiento del bien y del mal.
Y el otro árbol, bueno, había muchos otros árboles, por supuesto, pero otro que había era el de la vida, ¿ok? Entonces, ahí Adán y Eva probaron del conocimiento del bien y del mal, ¿sí recuerdan eso? Y Dios les había dicho, de todos coman, menos de ese, ¿ok? O sea, ellos pudieron haber primero ido a comer el de la vida, pero se les ocurrió primero ir a comer de ese de allá. Obviamente por toda la historia que vemos ahí en Génesis que ocurrió, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, de ese árbol del que sí comieron, pues, ¿qué fue lo que pasó? Que trajo pecado, que su ser se corrompió. Y no sé si recuerdan ese pasaje en Génesis donde dice, voy a poner unos querubines ahí, y también porque no vaya a ser que el hombre tome del árbol de la vida. ¿Recuerdan eso? O sea, ¿por qué hace Dios eso? Y eso era, a fin de cuentas, un acto de amor de Dios para el hombre. Porque el hombre, si estando caído y en su condición como tal, hubiera tomado de eso, hubiera quedado en su misma condición para siempre. Y no es que Dios no quisiera que probaran eso. De hecho, Dios les había dicho, prueben de todos, menos del de acá. O sea, Dios sí quería que probaran de ese del de la vida, pero ya estaban en una condición en la que no iban a poder ser librados de eso. De hecho, Pablo escribió en Romanos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero todos nosotros morimos y todos recibimos un nuevo cuerpo y somos transformados, etc. Y en esa nueva resurrección, nosotros podemos acceder al árbol de la vida. ¿Ok? Entonces, eso es lo que Dios quiere para nosotros, vida eterna. Estamos seguros en Él. Vamos a ver qué es el siguiente mensaje. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. ¿Qué es el mensaje? Dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Y en paréntesis pone, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Y vamos a ponernos en el lugar de ellos. Si ustedes, hermanos, recibieran este mensaje y lo leen, ¿qué es lo que ustedes pensarían o sentirían? O sea, dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Parece que la iglesia, ese grupo de creyentes, batallaba en el aspecto económico. Sin embargo, entre paréntesis dice, pero tú eres rico. O sea, no, tal vez no rico en dinero, en oro, en plata y todas esas cosas, piedras preciosas, pero tú eres rico. ¿Por qué? Porque esta iglesia tiene a Dios, a Cristo con ellos. ¿Ok? Dice, yo conozco tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No sé si recuerdan ese pasaje cuando Jesús está hablando con los judíos, en Juan capítulo 8, si no me equivoco, que ellos le dicen a Jesús, nosotros somos hijos de nuestro Padre, de Dios y todo eso, y de Abraham. Y Jesús, ¿qué es lo que les dice? Ah, sí, porque como ustedes tienen su pasaporte que dice Israel y todo eso, entonces, sí, claro, son hijos de Dios. ¿Eso dijo Jesús? Jesús no dijo eso. Jesús lo que les dijo, ustedes son hijos del diablo, ustedes son hijos de Satanás. Porque si ustedes fueran realmente hijos de su padre, Abraham y todo eso, todo lo que ustedes claman ser y dicen ser, ustedes creerían en mí. Pero ustedes no creen en mí, ustedes no creen en las obras que yo hago. Entonces ustedes se hacen llamar pueblo de Dios, pero ustedes no lo son, a fin de cuentas. O sea, ustedes son sinagoga de Satanás y eso es algo bastante fuerte, súper fuerte. De hecho, desde que Jesús lo dijo, el decirles a ellos, a los judíos, ustedes son hijos del diablo, es algo bastante fuerte y Jesús se los dijo así tal cual es. Y es lo mismo que está pasando aquí. Hay gente que se dice ser judía y no lo son en realidad, que sí, tienen el idioma, tienen la etnicidad, tienen la raza, tienen todo eso, pero no lo son, porque si realmente lo fueran, ¿cuál sería su característica? Que creerían en Él, pero no creen en Él. Y dice, no temas lo que estás por sufrir. Fíjense, ellos están recibiendo este mensaje y el mensaje dice, van a sufrir. O sea, a lo mejor eso vendría siendo como que un mensaje como que, pues, ¿y por qué me escriben esto? O sea, ¿por qué me envían un mensaje de que voy a sufrir?
¿Y qué es lo que dice? Que el diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel. Entonces, el mensaje que se les da a ellos podría aparentar ser un mensaje, pues, triste, ¿no? Feo. Pero dice, el mensaje y el propósito dice, no temas. Ese es el mensaje y es el corazón del mensaje. No temas lo que estás por sufrir. En realidad todos sufrimos y Jesús nunca ha dicho que nunca vamos a sufrir nada en la vida y que vamos a estar súper bien y bien a gusto y que toda nuestra vida va a ser súper feliz. Y no, Jesús siempre nos ha dicho en el mundo tendrán aflicción. Lo que nos dice, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, no se trata de que si tenemos o no tenemos aflicción o tribulación o prueba, sino que si nuestra confianza está en Cristo. Es como los apóstoles cuando iban en la barca y que estaba lloviendo, ellos simplemente pudieron haber confiado, Jesús viene con nosotros, vamos a llegar al otro lado, está bien, no pasa nada. Si hay lluvia, nos da miedo, la tormenta, los rayos, pero no pasa nada, no nos vamos a hundir. Y aquí el mensaje es no teman. ¿Y por qué van a sufrir? ¿Y por qué va a echar a algunos de ellos en la cárcel el diablo? ¿Por qué? Para ser probados. Entonces, a veces ese es un mensaje no popular entre los cristianos y las iglesias, pero es un mensaje que está ahí, en la Biblia y en la Escritura. Las pruebas. Ahí están las pruebas y las pruebas siempre vienen. Y todos nosotros hemos sido probados alguna vez y mientras estemos aquí vamos a seguir siendo probados. Eso es lo que sucede aquí en la vida, las pruebas. Y dice, y tendrán tribulación por 10 días, pero que dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Fíjense, este mensaje a la iglesia de Esmirna, ¿dice algo malo de la iglesia de Esmirna? Nada, ¿ok? No dice nada malo de la iglesia de Esmirna, eso es algo que hay que recalcar. Y dice ahí abajito, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? En Apocalipsis 20 y en Apocalipsis 21 lo explica qué es la muerte segunda. La muerte segunda se refiere a ser lanzado al lago de fuego, ¿ok? Viene ahí 21:8 y me parece que el otro es Apocalipsis 20:14, si no me equivoco. Ahí viene y explica lo que es la muerte segunda. ¿Ok? No ser lanzados para allá. Y por eso en Romanos dice, la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Y no se refiere meramente a que nosotros nos morimos aquí y ya. O sea, todos se mueren, a fin de cuentas. Pero es muerte de ser lanzados a ese lago de fuego. ¿Ok? Pero dice aquí, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. O sea, si nosotros estamos en Cristo, no seremos lanzados hacia el lago de fuego. Este mensaje es para Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Este en amarillo es el mensaje que es para esta iglesia. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profeta y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo, que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténganlo para que yo venga. Muy bien, ese es el mensaje que se le da a esta iglesia en Tiatira. ¿Ok? ¿Qué dice? La primera parte dice, conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, que tus obras recientes son mayores que las primeras. Ahora,
porque tienen estas cosas buenas, positivas. Por eso ya Dios no les dijo nada. Dios siguió dándoles el mensaje, porque así como es importante reconocer las cosas buenas que tienen, también es importante hacer un llamado para que cambien las cosas que están mal en sus vidas. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema con esta iglesia? Parece que aquí en esta iglesia hay una mujer llamada Jezabel. Ahora, hay dos caminos. Pensar que Jezabel es literalmente el nombre de la mujer, o sea que así se llama Jezabel como tal, o que es algo simbólico de Jezabel, la que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Alguien se acuerda de aquella Jezabel? Exactamente. ¿Y se acuerdan todas las cosas malas que hizo esa señora? ¿Sí? Ok. Esa señora llamada Jezabel, vimos recientemente, no sé si recuerdan el mensaje, que Jezabel no era israelita. ¿Se acuerdan? ¿Ella de dónde era? Jezabel, ¿de dónde era? De Sidón. ¿Ok? Entonces, es probable, si es en el aspecto simbólico, que hay una mujer, por así decirlo, extranjera, pero no extranjera de nacionalidad, sino extranjera a la fe, por así decirlo, y obviamente por sus acciones se nota que obviamente es extranjera a la fe. Dice, toleras a esa mujer Jezabel. O sea, en esta iglesia, no en esta, fe y amor, obviamente, gloria a Dios, pero en esta iglesia de Tiatira hay una mujer llamada Jezabel a la cual se le toleran las cosas que hace, que dice y que hace. Fíjense, esto es un llamado muy fuerte y aplicable para todas las iglesias. ¿Por qué? Porque a lo mejor en las iglesias se puede tener como tolerancia. O sea, ¿cuál es esa línea o esa raya, ¿no? De qué tanto vamos a tolerar las cosas que hacen los hermanos de la iglesia? Bueno, es que sí hay que disciplinar, pero con amor, y qué tanto sí, qué no. Pero ¿qué es lo que está haciendo esta mujer Jezabel en la iglesia? Dice ser profetisa, ¿ok? Ahora, ser profetisa no es malo. De hecho, desde los evangelios vemos que había, por ejemplo, Ana, la profetisa, etcétera, que es cuando nació Jesús, etcétera. Entonces, profetisa no es malo, pero se dice ser. O sea, se autopercibe, se considera ella que ella es una profetisa, según ella. No es que lo sea, pero se autopercibe como tal. Y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales. O sea, ¿a quién seduce? A los siervos de Dios. Y dice, y coman cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, los lleva a la idolatría y dice, le he dado tiempo para arrepentirse. O sea, ha habido tolerancia para Jezabel, se le ha dado el tiempo para que se arrepienta, pero sigue igual. Y dice, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. Si no se arrepienten de las obras de ella, a sus hijos mataré con pestilencia. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y la daré a cada uno según sus obras. ¿Y por qué dice que escudriña las mentes y los corazones? Porque seguramente había muchos hombres que estaban como en la oscuridad, por así decirlo, de que aparentemente estaban bien en sus vidas, pero ellos participaban en la inmoralidad, en los actos inmorales con ella, con Jezabel, con esta mujer. Entonces, esta mujer estaba llevando a los hombres de esta iglesia a cometer adulterio con ella, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, aparentemente no todos, no era como público de todos los que participaban con ella. Pero Dios dice, yo escudriño la mente y los corazones. O sea, te hayan visto o no te hayan visto, haya cámaras o no haya cámaras, no importa, yo sé lo que tú has hecho. ¿Y qué es nuevamente el llamado de Dios para la iglesia? Que se arrepientan otra vez. Y nosotros podríamos pensar, oye, pero los cristianos no nos tenemos que arrepentir de nada. Claro que nos tenemos que arrepentir. De hecho, dice ahí, los siervos de Dios eran los que estaban cometiendo estos actos. Entonces, este es un mensaje que nosotros debemos de oír y ver qué es lo que está mal en nuestras vidas. Y sí tenemos cosas buenas, pero lo que está mal, tenemos que arrepentirnos. Porque ¿qué dice aquí para aquellos que no se arrepienten? Que los va a arrojar a gran tribulación. Entonces está haciendo Dios el llamado, arrepiéntanse de sus obras. Ahora, menciona en la parte de abajo, a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténgalo hasta que yo venga. O sea, no toda la iglesia estaba en un acto inmoral con esta mujer. Había unos que se mantenían bien y les dice, por eso reténganlo, manténganse bien. Qué bueno que no han participado de esas cosas,
pero manténganse. Fíjense, ¿esto a poco no sería todo un escándalo en una iglesia? O sea, eso sería así como que, wow, ¿no? Y obviamente eso era de súper mal testimonio para todo alrededor. Entonces, y luego abajo el comentario: el vencedor, el que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, la regirá con vara de hierro, como los vasos de los alfareros son hechos pedazos, como yo también he recibido la autoridad de mi Padre, y le daré el lucero a la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un mensaje que se repite constantemente, una y otra vez, una y otra vez. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, pongamos atención a esto, no ponernos como, ese mensaje es para ti, tira. Yo mi vida está súper bien, ¿no? Si nosotros estamos oyendo esto, es ver, ¿hay algo mal en mi vida? Porque veo lo que Dios dice y Dios llama. Y Él escudriña las mentes y Él escudriña los corazones. O sea, Él sabe quién soy. ¿Hay algo mal en mí? ¿Me debo de arrepentir? Vamos a ver qué es lo que dice la que sigue. Porque este mensaje es para Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado tu fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí este mensaje? Igual, cosas positivas, cosas negativas. Jesús les dice, yo sé dónde moras, y donde moran es un lugar muy difícil, muy complicado, porque ahí es donde está el trono de Satanás. O sea, Satanás tiene lugares, secciones donde mora. En aquel tiempo era ese lugar ahí en Pérgamo, donde él se hacía fuerte, donde desde ahí él controlaba, regía varias cosas, y ahí estaba una iglesia. Y dice, y guardas fielmente mi nombre, y no has negado mi fe. O sea, a pesar de que están así en la primera línea de batalla ahí, en territorio de Satanás, pero se han mantenido fieles. Ahora, lo negativo de ello es que dice, tienes ahí contigo en la iglesia a los que mantienen la doctrina de Balaam, ¿ok? Y dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer actos de inmoralidad, ¿ok? Entonces había gente en esta iglesia que tenía no solamente la doctrina de Cristo, sino que tenían algunas otras ideas como que en ellos, como parte de. Entonces es muy difícil, bueno, sería fácil si agarras a la persona y órale, escúchale, y sácate de aquí, sacas a la persona de la iglesia. Pero sacar la idea o sacar la doctrina de la persona, eso es complicado y eso es difícil. Entonces, había gente ahí que mantenía esa doctrina de Balaam, y no nada más de ellos, sino había otros de los nicolaitas. ¿Ya ven qué dice ahí? Entonces, igual, ¿quiénes eran los nicolaitas? De hecho, se sabe muy poco de ellos, no se sabe tanto, pero eran personas que tenían ideas extrañas, o sea, ideas que no son bíblicas, o sea, que no tienen sustento bíblico como tal. Entonces, había personas en la iglesia que tenían ideas, conceptos no bíblicos, y que así es como lo veían y vivían las cosas. Entonces, ese es un problema, en cierta manera, ¿ok? Porque, pues sí, eran parte de la iglesia, y de hecho por eso, ese es el mensaje, les dice, tienes ahí, o sea, a esta gente que tiene esta doctrina de los nicolaitas. Entonces, es como, ok, están aquí, pero se les está enseñando la buena doctrina. Bueno, pero si están abiertos, si están escuchando, o no están escuchando, o mantienen sus ideas, o siempre las van a mantener sus ideas, o qué onda con ellos. Y este era el problema con esa iglesia. Si se fijan, básicamente lo negativo que tiene esta iglesia es que tiene así gente con diferentes ideas de la doctrina de Balaam, de la doctrina de los nicolaitas. Entonces ese es un problema que ellos tenían. Pero dice ahí,
Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, ¿cómo va a pelear Dios contra ellos? Con la espada de su boca, o sea, con la palabra de Dios. O sea, ahí está la palabra de Dios y eso es lo que dice y eso es lo que es. Entonces, eso es la forma en que se le debió, porque esto ya pasó, ahorita lo vamos a ver más adelante, de que se le habló a esas personas que espero yo se hayan arrepentido. Pero bueno, dice, al vencedor le daré el maná escondido, le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, del cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. ¿Ok? Ese es el mensaje para esta iglesia. Sobre la piedrecita blanca, no sé si alguien tenga dudas, preguntas o comentarios. Hay igual distintos pensamientos acerca de lo que puede significar esa piedrecita blanca. Algunos de los que yo he leído y que me parecen, pues, que hace un sentido, es que nosotros hoy en día, cuando somos invitados a una boda, pues se nos da como una invitación, ¿no? Y esa invitación, pues es así como impresa. O bueno, hoy en día ya casi siempre las invitaciones son en digital, ¿no? O sea, ya casi siempre. Pero en aquellos entonces, pues obviamente no había invitaciones en digital, nada de estas cosas. Entonces, hay un comentario que menciona que posiblemente lo que se refiere es que a aquellas personas cuando eran invitadas a una boda, se les daba no una piedra cualquiera, sino una piedrecita blanca, y esa piedrecita blanca tenía que tener su nombre. Y cuando llegaban a las bodas, pues la entregaban y decían, aquí estoy yo, estoy invitado. Entonces, tal vez, lo que quiere decir, lo que significa, es que se les da la invitación a las bodas del Cordero. ¿Ok? Pero como les digo, hay distintos pensamientos sobre lo que puede significar esa piedrecita blanca, y ese es simplemente uno de ellos. Luego, este mensaje es para la iglesia de Sardis. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mí, Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta iglesia? Básicamente que casi prácticamente todo lo que hacen, todo está mal, básicamente. Pero hay unas cuantas personas ahí en esa iglesia, unos cuantos que no se han manchado, pero básicamente es una iglesia que está más mal que bien. Fíjense, ¿eso no es acaso eso algo triste? O sea, una iglesia que está más mal que bien. Y nosotros podríamos pensar, no, es que no se puede hablar mal de la iglesia, de Cristo, etcétera, etcétera. Aquí Cristo está hablando de su iglesia y los está llamando y les está diciendo, los está corrigiendo. Les está diciendo lo que está mal. Y aquí en Sardis igual, les dice, arrepiéntete. Dice ahí abajo, dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a la que sigue. Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. ¿Cuál es el mensaje? Dice, yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. En este mensaje para esta iglesia en Filadelfia, ¿hay algo malo para esta iglesia en Filadelfia? No, de hecho podríamos decir básicamente de las 7 iglesias, yo creo que esta es, de las mejores, junto con la de Esmirna, que también no decían nada malo. Entonces la de Filadelfia parece que está todo bien. Ahora, conclusiones que podemos sacar de esto. Las iglesias, como lo sabemos, ninguna iglesia es perfecta. Sin embargo, algo que podemos aplicar al leer esto es que, a pesar de que las iglesias no son perfectas, donde todos son perfectos, creo que el mensaje aquí es que como iglesia podemos hacer las cosas bien. O sea, como iglesia podemos darle gloria a Dios y hacer las cosas de la manera correcta, que sí se puede. No nada más justificarnos en decir, no, pues nadie es perfecto. No, sino buscar siempre agradar a Dios y que las cosas se pueden hacer bien. Ahora,
ese mensaje que dice ahí, dice en el versículo 10, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. No sé si recuerdan que este versículo lo vimos la vez pasada. Lo mencioné muy brevemente, ¿ok? Ahora, este versículo, ¿a quién se lo dicen? ¿A quién se lo están diciendo? A la iglesia de Filadelfia, ¿ok? Ese es un mensaje que es directo y explícitamente para ellos. Ahora, nosotros, y no sé si han oído que a veces se dice mucho así, vamos a apropiarnos ese versículo, vamos a hacerlo nuestro y lo vamos a nosotros a declarar que es de nosotros, ¿ok? Nos gusta a veces como que apropiarnos de ciertos versículos, está bien, vamos a suponer que nos lo podemos apropiar. Sin embargo, hay un hecho curioso, que de todas las 7 iglesias, nomás nos apropiamos de lo que nosotros creemos que estamos bien. O sea, porque fíjense, ¿cómo nadie dice, yo me voy a apropiar ese versículo que se le dijo a la iglesia de Tiatira? Eso yo me lo voy a apropiar. ¿Por qué? Porque no nos vemos así. O sea, nosotros nos vemos como que somos buenos. Ya la sangre del Cordero nos cubre, estamos bien, somos perfectos, no pasa nada. Y yo me apropio estas promesas de Dios y esto es mío nada más. Si nosotros realmente somos objetivos y nosotros realmente hacemos un autoanálisis de nuestras vidas, nosotros tal vez deberíamos de apropiarnos el mensaje que viene en otras iglesias, en cada uno. Pero tenemos la tendencia a apropiarnos lo bonito y lo bueno. Entonces nosotros analicémonos. Nosotros hemos guardado la palabra de su perseverancia. Nosotros hemos cumplido, nosotros estamos bien. Y gloria a Dios, y sí estamos bien. Todos, así al 100%. Gloria a Dios por eso. Pero lo que yo veo es que como seres humanos tenemos esa tendencia a nomás apropiarnos de las cosas bonitas y de lo que nos conviene, de lo que nos gusta, y todo lo demás lo ignoramos, nos lo brincamos y no está ahí y no es para nosotros. Entonces, es importante que seamos objetivos cuando leemos, ¿ok? Ahora, dice ahí que a ellos los va a guardar de esa prueba que viene sobre todo el mundo, ¿ok? Ahora, eso es lo que dice, literalmente, que los va a guardar, ¿ok? Eso es así, tal cual. Ahora, nosotros podríamos darle muchas otras interpretaciones muy propias. Como dice eso, nosotros podríamos creer que entonces guardar significa, por ejemplo, que me va a sacar del mundo, que me va a quitar de aquí, o cosas así. Eso ya es una interpretación propia, que sí puede ser, pero también pueden ser muchas otras cosas. ¿Ok? Entonces, ahí lo que dice es guardarte de la prueba. No sé si recuerdan ese capítulo de Juan 17 cuando Jesús está orando. Me parece que es el versículo 40, si mi memoria no me falla. Cuando Jesús está orando, no sé si recuerdan lo que dijo Jesús. Y está orando por nosotros. Dice, no te ruego que los saques de este mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Sí se fijan? Entonces nosotros a veces podemos interpretar, guardar significa que nos va a sacar. Pero no, o sea, no necesariamente puede ser eso, sino simplemente que nos está guardando, o sea, nos está cuidando a través de un periodo, un proceso, ¿ok? Y eso fue todo, me parece que eso fue la última iglesia, si no hay más diapositivas, si hay otra, es la Odisea y esta es la última, lo voy a leer simplemente para cerrar, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dice, soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. O sea, eso creen ahí en esa iglesia. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre y ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este fue el último mensaje a estas iglesias. Y ahí
quiero destacar dos cosas. Dice, no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Y dice, te vomitaré. ¿Dónde dice que los va a vomitar? De su boca. Fíjense, ese es un detalle bien interesante, ¿ok? Porque si nosotros, imaginemos que tenemos una galleta y nosotros la probamos, al principio está en nuestra boca, ¿ok? Y ya después pasa al interior de nuestro ser, ¿cierto? O sea, ya a nuestra panza. Ahora, dice ahí, te vomitaré de mi boca. O sea, son personas que estuvieron cerca de entrar al Señor, a Cristo, pero en realidad nunca entraron de verdad. De hecho, son tibios precisamente, o sea, ni fríos ni calientes, o sea, como que aparentaban que querían acercarse a estar ahí, pero en realidad nunca. Entonces, es bien importante este detalle, dice, te vomitaré de mi boca. O sea, personas que estuvieron cerca de entrar, pero nunca entraron. Personas que simplemente decían, sí, yo creo que hay un Dios. Pues sí, yo creo que sí creo en Jesús. Pero ¿tenían una relación con Cristo? ¿En verdad? ¿O no? Como dice en Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, una relación con Dios. ¿Ok? Y así dice en Apocalipsis, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y conmigo. Fíjense, parece que esta era una iglesia en la que Jesús estaba buscando a la gente y estaba tocando la puerta. Y había personas ahí que no habían hecho una decisión por Cristo. Y Él está llamando, Él está tocando. ¿Y ellos qué tenían que hacer? Abrir la puerta. Abrir la puerta. Eso era todo. Y hay gente que en esa iglesia en la Odisea nunca abrió la puerta. Y entonces eso es triste. Entonces simplemente nosotros que tenemos oído, oír lo que se le dijo a estas iglesias. Y nosotros ser bien conscientes de quiénes somos y qué podemos mejorar en nuestras vidas. Si se fijan, esto es Apocalipsis, son los primeros 3 capítulos. Vimos mucho, 3 capítulos, leímos un montón, pero se entiende. Y básicamente hay un mensaje que nosotros podamos tomar para nuestras vidas. Los invito a que inclinen sus rostros y vamos a orar para terminar. Señor, gracias te damos porque tenemos la oportunidad en esta mañana de leer tu palabra, de leer lo que dice el libro de Apocalipsis. Y lo que vemos que dice es un llamado. Y es un llamado que se le hace no a los ateos o a las personas no creyentes, sino que es un llamado que se le hace a tu iglesia. Y si se llaman iglesias es porque son un grupo de creyentes, son personas que están ahí. Y Señor, tú haces este llamado a estas iglesias. Tú sabes que las iglesias tienen fallas y te damos gracias porque tú muestras cuáles son los errores que hay ahí, Señor. Y gracias porque a través de ese mensaje que fue muy particular a cada una de esas iglesias, nos hablas a nosotros hoy en día, Señor. Y aquí en esta iglesia, Fe y Amor, Señor, nosotros queremos hacer bien las cosas. Si nosotros recibiéramos una carta de parte de ti, quisiéramos que dijera todas las cosas buenas y positivas y nada malo. Sin embargo, si hay algo malo en nosotros como iglesia, Fe y Amor, y en nosotros, en nuestras vidas como cada uno, te pedimos que nos lo digas. Porque no queremos ser como esas personas que están enfermos y no quieren ir al doctor para no escuchar las malas noticias y no reciben un tratamiento y se quedan igual y mueren. Señor, nosotros si estamos enfermos, queremos oírlo de ti. Señor, si nosotros estamos mal en nuestras vidas, queremos saber cuál es el camino correcto. Señor, queremos arrepentirnos de nuestros malos actos, de nuestras malas acciones. Queremos andar en ti. Y creo que ese es el mensaje del día de hoy. El ver que no porque somos parte de la iglesia somos ya todos perfectos, sino que necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir mejorando, necesitamos andar en santidad, necesitamos conocerte más, no tener doctrinas raras como en aquellos tiempos de los Nicolaitas o los de Balaam, sino estar firmes en tu palabra, tener fe. Señor, gracias te damos por este mensaje que está aquí. Te
Te pedimos que obres en nuestras vidas, que nos sigas dando entendimiento la próxima semana, que nos traigas con bien, a seguir escuchando tu palabra acerca de los 7 sellos que van a ocurrir. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra. Te pido bendición para todos nosotros los que estamos aquí, también aquellos que no vinieron. Bendice sus casas, sus vidas, sus hogares. Que tu Espíritu Santo siempre nos redarguya y nos lleve a arrepentirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.